Bien, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie Momentos sorprendentes con Jesús. Ya vamos en nuestro cuarto mensaje en esta serie. Recordemos, el primer momento sorprendente de Jesús fue con el joven rico, ¿recuerdan? Lo tomamos allí basados en el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 19. El segundo mensaje fue ese encuentro o ese momento sorprendente con Jesús y la mujer samaritana, basados también en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Hace 8 días nos compartió nuestro hermano Santiago también ese momento sorprendente con Jesús de Nicodemo, también en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y hoy tenemos otro momento sorprendente con Jesús de un paralítico. Y vamos a basarnos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Vamos a dividir este mensaje como en 2 partes, especialmente porque en la primera parte vamos a ver ese momento sorprendente con Jesús a través de un milagro especial. Y la segunda parte vamos a ver la persecución a Jesús como consecuencia de ese milagro que realizó. Recordemos, mis hermanos, que durante 3 años y medio Jesús en su ministerio terrenal paseó por muchos lugares y esto llevó a que hubiese un ambiente, digamos, sin precedentes en ese lugar donde él pasaba, por el lugar donde él pasaba. Siempre dejaba algo. Él hacía milagros que nadie había visto en ningún lugar. Además, todos estos milagros o todas estas señales, como Juan lo relaciona como señales, eran evidencia y era la autenticación de que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías. Y Jesús, en su misericordia, en su compasión, frecuentemente hacía estos milagros para aliviar el sufrimiento de las personas. Y además de esto, él predicaba sobre el reino de Dios. Es decir, que estas 2 cosas llevaban a que la gente le siguiera. Vemos cómo las personas se agolpaban al lado de él y le seguían. La gente se admiraba de las enseñanzas del Señor y obviamente de sus milagros. Inclusive hasta los enemigos decían del Señor: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El pueblo estaba emocionado con sus milagros y con la enseñanza que él daba. Y obviamente esto hacía que acudieran a él. Dice siempre, cuando vemos los evangelios, grandes multitudes se acercaban a él. Dice Mateo 4, dice: lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero esa popularidad abrumadora que recibía nuestro Señor Jesucristo no era tan benéfica como parecía. Las multitudes que acudían a él lo hacían por curiosidad. No creían en él como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Llegaban a él por la curiosidad, la emoción, el milagro. Jesús alimentaba multitudes, iban también por la comidita, ¿sí? Gratis, y lo seguían de esa forma. Y en algún momento, a través de ese programa, digamos, de bienestar que ofrecía Jesús,
trataron de nombrarlo rey, ¿no? Recuerdan que querían que él fuera como un rey. Al final nosotros sabemos ya la historia. Estas multitudes que le seguían eran muy inestables y rechazaron a Jesús finalmente, siguiendo el ejemplo de esos líderes religiosos. Y sabemos de qué líderes religiosos estamos hablando, especialmente los fariseos, esta secta, de los judíos era la más fuerte, ¿sí?, en el aspecto religioso, y la que más influía en los judíos. Entonces esta secta y esta gente lo que hizo fue montar una campaña implacable de mentiras contra Jesús. Lo acusaron falsamente de ser un samaritano poseído por el demonio. Lo pueden ver más adelante allá en el capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan. Lo acusaron obviamente de un nacimiento ilegítimo. O sea que los judíos eran muy hostiles con Jesús por ese legalismo, ¿sí?, que hablábamos y que hemos venido hablando en cada uno de estos momentos sorprendentes. El legalismo hipócrita de estos líderes religiosos. Además de las ideas equivocadas que tenían con respecto a la misión del Mesías, de Cristo. Entonces decían, no, es que el Mesías tiene que ser político y militar. Entonces están esperando a alguien que los viniera a liberar del yugo de Roma. Y obviamente estaban equivocados. Ahora, mis hermanos, digamos que ya venía ese ambiente de hostilidad con el Señor. Pero si podemos decir que la gota que rebosó la copa fue ese momento sorprendente, allí en un estanque en Jerusalén, llamado Betesda, el estanque de Betesda. Así es que el mensaje de hoy lo he titulado Un encuentro censurado. Un encuentro censurado. Tenemos una idea principal. Nuestra idea principal es la siguiente. El Señor es misericordioso y compasivo en gran manera. Por esta razón, como muestra de su amor, fue a la cruz para morir por nosotros. Os invito a que tomen sus Biblias y vayamos allí precisamente al Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 5, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice así la palabra. Después de esto, hace referencia al evento anterior, que fue la curación del hijo de un oficial del rey. Dice, después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Vamos a ver este primer punto.
la misericordia que sana a los afligidos. Para los que toman nota en sus hojitas, entonces, la misericordia que sana a los afligidos. El apóstol Juan inicialmente nos lleva al lugar donde se produce ese encuentro. Miremos el versículo 2. Dice, hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos o 5 entradas. Betesda significa casa de misericordia, muy apropiado para el escenario en que Jesús mostró la misericordia a un hombre físicamente imposibilitado. Entonces dice que en las entradas que estaban cubiertas, habían ahí cercanos, ahí al estanque, estaban los enfermos y pues obviamente se protegían allí, y había una multitud de ciegos, cojos, sordos, paralíticos, etc. Y el versículo 4, y quiero hacer aclaración acá, porque no sé si todos al escuchar esta porción pueden analizar el versículo 4. Dice, el versículo 4 nos ilustra sobre una creencia popular. Y esto es importante. Es una creencia popular que había surgido de acuerdo allí a ese estanque y a las aguas que había allí en Betesda. Y sirve esto para explicar el por qué había tantos enfermos alrededor de ese estanque. Mire cómo dice el versículo 4. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. O sea que no debemos pensar de que esa creencia fuera cierta, ¿sí? O al menos no hay nada aquí en ese texto, ni Juan lo quiere relacionar como si fuera un apoyo, ¿no? Era una creencia popular. Ahora bien, al parecer, ese estanque, y por ahí hay una fotografía actual, ese estanque realmente existió, y lo recorría una fuente que de pronto sí tenía momentos en que venía con más fuerza y obviamente se mostraba un movimiento de las aguas. Inclusive dice los textos históricos, no lo dice la palabra, los textos históricos, que sí, efectivamente esa agua tenía algunas cosas para sanar, ¿no? Inclusive dicen que las aguas eran de tipo rojizo por los minerales que contenía. Podríamos decir que eran como unas aguas termales de nuestra época, una piscina termal. Entonces ahí surgió esa creencia de que un ángel venía ocasionalmente y tocaba las aguas y solamente el primero que llegara era sano. Ahora bien, entre quienes se reunían al estanque estaba este hombre que llevaba 38 años allí enfermo. Y Jesús sabía que él llevaba todo ese tiempo, ¿verdad? O sea, los que llevan mucho tiempo afligidos pueden consolarse con que Dios lleva la cuenta del tiempo transcurrido. Y eso es bueno para nosotros, ¿no? A veces decimos, Señor, ya llevamos mucho tiempo con esta aflicción, ¿no? Pero Él sabe y sabemos que es en el tiempo del Señor que se hacen las cosas. Y viene a continuación una manifestación de la autoridad divina de Jesús, que ese es nuestro punto A, para que lleguen allí. La autoridad divina de Jesús.
Este hombre, con una enfermedad incurable, ya por cerca de 4 décadas, digamos que le dio la oportunidad a Jesús de mostrar toda su autoridad y poder divino. Jesús lo vio allí, tendido en el estanque. Jesús sobrenaturalmente sabía que ya llevaba mucho tiempo, cuál era su situación, y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Es una pregunta, pero es como extraño, ¿verdad? Uno diría, pero si me ve que estoy aquí enfermo, vengo aquí porque la creencia es que con esta agua me voy a curar, y me pregunta que si quiere ser sano. Eso lo pensaríamos nosotros, ¿verdad? Obviamente, dice, pues estoy aquí en primera fila, pues la respuesta debería ser esa. Pero nunca hay nada absurdo en lo que el Señor dice o hace. De hecho, el Señor estaba abordando el problema desde su misma raíz. Porque aunque nos parezca extraño, mis queridos hermanos, hay muchas personas que están enfermas y prefieren ese estado, seguir en ese estado. Bueno, puede ser porque llama la atención, porque la gente lo atiende, porque la gente está pendiente, porque genera lástima, en fin. Y esto se percibe con total claridad cuando reflexionamos acerca del estado espiritual del hombre. ¿Cuántos hay que, a pesar de tantos fracasos en la vida, no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Prefieren quedar así, enfermos, y seguir en ese problema. Viven sin poder escapar de los problemas y de ese vacío que hay en el alma. Y sin embargo, se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. Por lo tanto, la pregunta con la que Jesús inició esta conversación tenía como propósito que aquel hombre manifestara que realmente sí quería ser sanado. Pregunta tenía varios propósitos. Aseguraba primero toda la atención de este hombre enfermo. Le estaba ofreciendo sanidad. Además, le comunicaba esa preocupación de Cristo por el bienestar, una muestra de amor de él. Pero aquel hombre enfermo no captó la importancia y el peso de la oferta de Jesús. En lugar de pedirle al Señor, pues claro, Señor, yo quiero ser sano, ¿qué fue lo que hizo él? Él expresó su fe, fue en el poder sanador del estanque, porque le dice, versículo 7, nos dice, el enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego otro baja antes que yo. Independientemente de si él creía lo que el ángel venía y agitaba el agua, solo se sanaba, según la creencia, la primera persona que llegara allí al estanque. Y como él no podía moverse, pues obviamente muy rápido, y nadie le ayudaba, como lo manifiesta, nunca conseguía, pues obviamente, llegar allí al estanque. Independientemente de todo esto, este hombre nunca pensó que Jesús podía curarlo. Él estaba pensando era en el agua, ¿sí? De hecho, ni siquiera sabía que quien estaba frente a él era Jesús. Él no sabía quién era Jesús. Ahí lo vemos en el versículo 13. Su única preocupación era encontrar la forma de entrar
al estanque cuando el agua era agitada. Quizás creyó que Jesús podía ayudarlo allí, ¿no? Se iba a quedar con él todo el tiempo esperando que se agitara el agua. Y en un momento, pues Jesús, bueno, digo yo que lo empujaba, lo bajaba, pero como solamente era el primero, pues tenían que moverse rápidamente. Pero la verdad es que él nunca consideró que Jesús pudiera sanarlo completamente. Sin duda, digamos que colocándonos en los pies de este personaje, pues obviamente tantos años enfermo y no se sabe cuánto tiempo yendo a este lugar a ver si era sano, pues obviamente se sentía frustrado, ¿no? Y amargado. Pero la respuesta que le dio el paralítico a Jesús es una muestra de esa frustración. Había perdido toda esperanza de ser sanado, y le explica al Señor todos los problemas que encontraba para llegar a una solución que él conocía. O sea, la solución para él era esa. Él no pensaba que había otra solución para su enfermedad. Pero lo más grave de su estado era que cuando Jesús se presentó ante él, su frustración le impedía darse cuenta de que tenía delante de sí la verdadera solución a su situación. Lo tenía ahí. Como pasa con muchos de nosotros o con muchas personas que limitan su esperanza de lo que Jesús puede hacer por ellos debido a lo que ellos creen que es posible. Y eso nos sucede a nosotros, hermanos. Estamos ante una situación difícil y tenemos tal vez que tomar alguna decisión, y la decisión la tomamos con base en lo que yo conozco, porque yo soy el que tengo la experiencia, la educación, la formación, y no pensamos en la otra solución teniéndolo aquí enfrente. Es confiar en el Señor, entregarle los problemas al Señor, y Él dará la solución en el tiempo de acuerdo a su plan para cada uno de nosotros. Pero Jesús le dio a este hombre más de lo que hubiera podido esperar, ¿sí? Imagínense. Con toda la autoridad, ¿qué le dice el Señor allí? En el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Aquí vemos los 3 verbos imperativos que expresan la totalidad de la curación. No es que levántate y él comenzó a tenerse acá en el sitio. No, levántate. Él mismo inmediatamente se levantó, tomó su camilla y se fue. Este hombre hizo esto, y así, con esa autoridad de Jesús, como cuando el mundo fue creado allí en Génesis, ¿no? Así también esas palabras de él tenían el poder para crear un cuerpo nuevo. Fue por el poder de Cristo, y él debe tener toda la gloria por lo que él hace. Imagínense la sorpresa de este individuo, ¿sí? Pararse de un momento a otro. O sea, él obedeció, no dice que dudó, que esperó un momento, fue al instante. Entonces, él estaba gozoso de hallarse repentinamente ya curado, tan fuerte y capaz de ayudarse a sí mismo. Y esto nos enseña, mis hermanos, que la prueba de la sanidad espiritual que llega a nosotros, ¿sí?, nos debe poner también así, de levantarnos rápidamente, estar con las fuerzas para seguir adelante. A diferencia de muchas supuestas sanidades que vemos en el día de hoy en muchas iglesias,
que no son sanidades, ni son completas, ni son instantáneas, con o sin fe. Y este es otro punto importante que vemos aquí. En esta sanidad no incluye la fe. Este hombre no conocía a Jesús, ¿sí? Fue sano por la voluntad de Dios. No hubo la fe, ¿sí? No él tenía fe, no sabía. La fe que él tenía era en el agua, en el estanque, no en Jesús. Aún así, el Señor lo sanó instantáneamente y completamente. No es que dijo, vamos a dudar en este momento, sino fue instantáneo. Ya fue énfasis en eso, ¿no? Fueron 3 palabras que le dijo, ¿no? Levántate, toma tu camilla y anda. Y así sucedió el milagro. El hombre, en ese momento sorprendente, sintió que la autoridad y el poder de las palabras de Jesús. Confió y obedeció lo que el Señor le mandaba. Y entonces fue cuando descubrió que cuando el Señor manda algo, también da las fuerzas y la capacidad necesarias para llevarlas a cabo. Y eso aplica a nuestras vidas. Cuando el Señor nos ordena algo, Él mismo nos da las herramientas, nos da la capacidad, la fuerza para hacerlo, como para llevarlo a cabo. Una de las mentiras, digamos, más crueles de estos sanadores de la fe que encontramos en la actualidad es que las personas dicen que si no se sanan es porque les falta fe, ¿no? Entonces van allá, que hay noche de sanidad, ¿sí? Imagínense, diciéndole al Señor, el viernes tiene que venir porque yo ya me comprometí que iba a sanar gente, ¿sí? Diciéndole al Señor, el viernes tenemos día de sanidad. Entonces, como no se sanan, entonces van allá y le dicen, ay, mire, hermano, es que no pasó nada. Hermano, le falta fe. Si no tiene fe, nunca se va a sanar. Entonces, nunca van a tener fe. Y eso es lo que vemos. Esa es una de las mentiras crueles. En contraste, muchas de las sanidades de Jesús no siempre manifestaron fe de antemano. La prueba está en el caso que estamos viendo hoy. O sea, que aquí vimos entonces la autoridad divina de Jesús. B, vamos a ver la gracia soberana de Jesús, como punto B. Aquí este ejemplo ilustra a la perfección la gracia soberana de Jesús. Y quiero hacer énfasis, miremos allí más adelante en el Juan 5, 21. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. A los que Él quiere. De todos los enfermos que habían en el estanque, Jesús escogió al paralítico. Él quiere, soberanamente. No había nada en esta persona que, digamos, que lo hiciera merecedor a ese milagro, como todos los demás. Allá todos tenían alguna enfermedad y todos creían lo mismo. Tampoco este paralítico estaba buscando a Jesús, como dijimos, ni siquiera lo conocía. Fue Jesús quien lo buscó soberanamente. El Señor no lo escogió porque previera que él tenía fe para creer en una sanidad. Nunca expresó fe en que Jesús lo podía sanar. Y así sucede con la salvación, mis hermanos. Toda la raza humana después de Adán, espiritualmente muerta, Dios seleccionó y redimió a sus escogidos por una elección soberana. No porque
ellos hubiesen hecho algo que merecieran, ni porque haya visto en ellos de antemano que iban a tener fe. Elegidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, ¿no? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí vemos la soberanía de Dios. Vamos a la segunda parte, la censura por sanar a los afligidos, del segundo punto. Entonces ya vimos el milagro. Ahora, ¿qué pasó a raíz de este milagro? Nuestra idea principal, volvamos a leer. El Señor es misericordioso y compasivo en gran manera. Por esta razón, como muestra de su amor, fue a la cruz para morir por nosotros. Vamos a leer del versículo 10 al 16. Dice: pero aquel día era día de reposo. Eso fue el final del versículo 9. Pero aquí encaja con el versículo 10. Dice: por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces vamos a ver el punto A, el conflicto con los líderes religiosos. La clave, digamos, de este incidente es que este milagro, esta sanidad, ocurrió el día de reposo. Y aquí se determina, digamos, ese escenario de una hostilidad abierta frente a las autoridades religiosas y obviamente en contra de Jesús. Porque la negación de Jesús a observar esas regulaciones legalistas humanas, pues eran propias de su autoridad y obviamente de ser el Hijo de Dios. Y tenía que de alguna forma mostrarle a estos líderes religiosos que estaban equivocados. La condición, por eso el Señor, digamos que escogió deliberadamente sanarlo justamente el día de reposo. No solamente quería mostrar su misericordia hacia esa persona, sino también enseñarle algo a esos líderes religiosos judíos. Porque digamos que este paralítico no era necesario que tenía que ser en ese día ser sano porque se iba a morir. Llevaba años con esa enfermedad. O sea que Jesús pudo haber escogido otro día para sanarlo, pero específicamente escogió este día para mostrar precisamente eso, su misericordia a este hombre, y también para enseñarles al pueblo que deberían arrepentirse y comenzar a llevarlos por el camino que debe ser el plan de Dios. Se habían vuelto estos judíos expertos en sustituir los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Y entre las tradiciones había toda clase, una clase que tenía que ver con caminar y viajar. O sea, el día de reposo no podían caminar más de 20,000 codos
decir 900 metros. Si se pasaban de 900 metros, ya estaba prohibido. Que hace 8 días también mi hermano Santiago mencionó alguna de esas prohibiciones. Otra cosa prohibida era, por ejemplo, la de hacer un nudo, ¿sí? Porque al hacer un nudo uno utiliza las dos manos. Entonces decían, no, ya están trabajando. Si lo hace con una mano, todavía, ¿sí? Pero si es con las dos manos, es trabajo, y el día del Señor, este día de reposo, no pueden hacer ningún trabajo. Trabajar incluía llevar una carga. Había una lista larga de lo que se consideraba carga, pero realmente era todo, ¿sí? Porque decía que si algo pesaba más de lo que pesaba un higo seco, una breva o un higo seco, ya se consideraba prohibido. Entonces decía, bueno, alguien puede cargar a un niño, ¿sí? Pero si el niño lleva en la mano una piedra, lo tiene que dejar. Está prohibido. Hasta ahí llegaban. Y pues imagínense, pues el paralítico llevaba su camilla, entonces ya estaba violando la ley. Ya estaba más del peso autorizado, de la carga permitida. Entonces, y además acusaban de que Jesús, el hecho de haber hecho el milagro en el día de reposo, estaba trabajando. Lo tomaban también como un trabajo, y también venía ahí el problema. Entonces los judíos, con orientación a ese día de reposo, consideraban que los actos de Jesús eran totalmente opuestos a las expectativas de los rabinos, y que además él no parecía que se preocupara por ello, ¿no? Pues Jesús seguía tranquilo su camino, predicando, y entonces eso los molestaba más. Pero el día de reposo era más que una simple regla para los humanos. Era un regalo de Dios para ellos. Ese era el significado del día de reposo. Debía usarse para honrar a Dios y para beneficiar al pueblo. Más importante aún, Jesús era el Señor del día de reposo. Pero la tradición rabínica fue mucho más allá. Elaboró una lista de más de 39 categorías diferentes de trabajo, incluido transportar bienes. Eso ya era un trabajo. Y no obstante, fue por la violación de la ley rabínica, no bíblica, explico, no bíblica, rabínica de ellos, que los judíos, estas autoridades religiosas, confrontaron a aquel que había sido sanado. Pues cuando lo vieron caminar, no sé si se pasó de los 900 metros, además, y con la camilla al hombro, me lo pararon y le dijeron, un momentito, ¿qué es lo que pasó? Dice, estaban más preocupados por las regulaciones legalistas que por el bienestar de la persona. O sea, ellos no dijeron, mire, ya está caminando, fue sano. Oiga, ¿cómo así que anda con la camilla? Es día de reposo. Y es así que el Señor, por eso el Señor los reprendió con dureza. Les decía, pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Él le dice, los fariseos detuvieron allí y le dijeron, bueno, es el día de reposo. En el versículo 10 nos dice, por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar la camilla. Pero ustedes le preguntaron, bueno, ¿por qué lo está haciendo? ¿Sí? Y él dijo, pues no, un señor me sanó. Yo estaba allá en el estanque y ahí se apareció el Señor y me sanó. ¿Quién era ese Señor? La verdad no supe. Esos son los versículos siguientes, ¿no? Se le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda?
pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Así es que eso molestó mucho a estos líderes religiosos. Semejante insolencia para ellos debía tratarse de inmediato. Y una vez probaron que estaban más preocupados por la minucia de la ley que por los asuntos importantes como la misericordia que había mostrado Jesús en aquel individuo necesitado. Entonces, para su decepción, pues no lo conocían, pero el Señor no abandonó a esta persona. En el versículo 14, ¿qué nos dice? Dice, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Y aquí hago una aclaración. Aunque las Escrituras son claras en que la enfermedad no siempre es resultado inmediato de un pecado personal. También enseña que algunas enfermedades están directamente relacionadas con la desobediencia deliberada. Por ejemplo, el rey David, vamos al Salmo 32. ¿Sí? Decía David, es decir, reconociendo el pecado de adulterio y de asesinato, ¿no?, que sabemos que él cometió. Él dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. O sea, consecuencia del pecado. Él estaba así debilitado. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, Pablo escribió a los Corintios, dice, por eso, o sea, por su pecado, hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Está en 1 Corintios 11:30. Entonces, Jesús advirtió que si el hombre insistía en su pecado sin arrepentirse, sufriría un destino infinitamente peor que los 38 años paralíticos. ¿Cuál era? La condenación. El infierno. Eso es lo que le esperaba a él. Entonces, la respuesta de este personaje después de ese nuevo encuentro con el Señor allá en el templo, no dice, pues, ya sé quién me sanó, ¿sí? Y estoy así, pues lo mejor es, yo no sigo a él. Pero mira el corazón de este hombre. ¿Qué fue lo que hizo? Me voy a donde los judíos a decirle que fue el que me ha sanado. Para que, o sea, se volteó a las manos del Señor. Pero sorprendentemente, esas décadas de sufrimiento no sirvieron de nada. Su sanidad, pues la tomó como nada, se apartó de Jesús y fue más leal con los judíos que con el mismo Jesús. Tiene entonces la persecución al Señor. Punto B, una persecución continua. Nuevamente nuestra idea principal. El Señor es misericordioso y compasivo en gran manera. Por esta razón, como muestra de su amor, fue a la cruz para morir por nosotros. Entonces, como siempre, los judíos ignoraron el milagro, de modo que el resultado era previsible. Los judíos perseguían continuamente a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. En sus mentes, él no solo era culpable de violar el día de reposo, sino que peor aún, había incitado a otros a violarlo. Entonces, ya, si fuera eso, violó el día de reposo porque hizo el milagro y fuera eso,
incitó al otro a que cogiera la camilla y saliera caminando, doble violación. Alzaba algo y caminaba en el día de reposo. Y así comenzó, digamos, esa oposición abierta a Jesús, esa persecución que sabemos que terminó con su muerte. Hermanos, la oposición de los judíos contra el Mesías se endurecía, se intensificaba hasta satisfacer sus corazones malvados con la crucifixión del Señor de la Gloria. No obstante, nada habla con mayor claridad del amor de Dios que la cruz de Cristo. Oremos.